¿Qué es la globalización? ¿Qué es la crisis económica mundial? ¿Y qué podemos hacer para enfrentarla con optimismo? Son algunos de los temas de punto de vista hoy. Acompáñenos, la crisis mundial. Esta noche, para hablar de la crisis mundial, contamos con la presencia del doctor Armando Sánchez Vargas, catedrático de la Universidad Autónoma de México, especialista en econometría. Además, su presencia en Loja se da por una maestría de economía que se dicta en la UTPL en convenio con la UNAM. Nos acompaña también el economista Ramiro Armijos, director de la Escuela de Banca y Finanzas de la UTPL, director financiero de la misma universidad y además estudiante de la maestría de la economía que oferta la UNAM de México en nuestra universidad. ¿Cuál es la alternativa para enfrentar la crisis? ¿Qué medidas ha tomado la banca comercial local para enfrentarla con optimismo y por sobre todas las cosas con seguridad? Es los temas que aborda el primer reportaje de hoy. La crisis económica que vive el mundo empezó en el 2008, originada en los Estados Unidos. Entre los principales factores estarían los altos precios de las materias primas, una crisis alimentaria mundial, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. El sistema financiero también está preocupado por esta incertidumbre política y panorama negativo que está a nivel mundial, ¿no? Nos vemos que es una crisis financiera mundial y que tiene que traer repercusiones, como es lógico, al Ecuador. Nosotros no somos ajenos ni inmunes a este tipo de crisis. Que la crisis mundial nos afecta a todos, no solamente a los bancos. Todos los sectores están inmiscuidos en esta problemática, ¿no es cierto? Exclusivamente lo que la banca trata en estos casos es de preservar la liquidez. Ese es un tema el más importante a mantener como un objetivo principal de las instituciones financieras. De ahí que se han tomado las medidas correspondientes para que esa liquidez se mantenga en los niveles adecuados y que podamos soportar la crisis que actualmente estamos viviendo. Para muchos analistas económicos, esta crisis se venía a venir ya desde el 2007 y ha sido señalada como la crisis de los países desarrollados. Sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo y, lógicamente, afectando todas las regiones. Como esto se veía venir, se ha preparado para eso. Y yo creo que lo que hemos adoptado es la prudencia financiera. Eso lo ha hecho, estoy seguro, la mayoría de bancos, por no decir todos, y obviamente el Banco de Machala, al cual pertenezco, hemos optado por una prudencia financiera. ¿Qué quiere decir la prudencia financiera? Es decir, que estamos cautelosos en la colocación de créditos. Los créditos deben ser bien evaluados, estar seguros a quién damos, que haya una evaluación exhaustiva de la capacidad de pago, ¿sí? Y obviamente tenemos que seguir colocando porque tenemos que seguir dinamizando la economía. El Ecuador no puede paralizarse, peor la economía. ¿Pero a qué sectores golpea más esta crisis económica? Desde el punto de vista financiero, yo creo que el que más se ha golpeado fue el sector de la vivienda, de la construcción, porque la mayoría de los bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito han cerrado estas líneas de vivienda a largo plazo. Como usted sabe, antes se colocaba, habían instituciones que colocaban a 20, 15 años, 10 años, y ahora prácticamente se está entregando a 3 años como plazo máximo. En la banca actualmente hemos restringido las operaciones con el hecho de preservar esa liquidez hasta que el momento se vaya aclarando y después retomar con el procedimiento normal. ¿Pero cómo está el sistema financiero del Ecuador? ¿Es solvente y sólido? El sistema financiero sigue siendo sólido, ¿sí? Sigue siendo sólido. Ventajosamente todavía nuestros clientes confían en el sistema financiero nacional, pueden acceder también a las páginas web de la Superintendencia de Bancos y Seguros y ver que la situación de la banca es muy sólida.
Buenas noches, doctor Sánchez, bienvenido. ¿Qué es la globalización económica? Bueno, en términos generales, la globalización económica consiste en una apertura de los países tanto a nivel de comercio exterior como a nivel financiero. Entonces, en realidad significa que los vínculos económicos o las interacciones entre los países, tanto en términos de finanzas como de intercambio de bienes y servicios, se amplía y se generaliza a un grado tal en el que hay una interdependencia cada vez mayor entre los países. ¿Cómo funciona la economía en un mundo globalizado? Es cada vez más complicado porque los flujos de capitales y de mercancías entre estos países es cada vez mayor. Entonces, digamos, el manejo de la política económica en los países es cada vez más complicado, ¿no? Ahora ya no solo tiene uno que ver en términos, la economía en términos del manejo interno, sino además tiene uno que considerar siempre, los gobiernos de los países tienen que tomar en cuenta también el manejo de variables externas, ¿no? Y de contagios financieros o transmisiones de... ¿Qué errores fundamentales se cometieron para que estemos viviendo esta crisis mundial? Básicamente, estamos hablando de que fue un problema que se desarrolló en los países como Estados Unidos, básicamente, donde el mercado de la vivienda, el mercado hipotecario, se otorgaron créditos a personas que no podían pagarlos. Y entonces ahí lo que se generó fue una burbuja especulativa que después, cuando se subieron las tasas de interés para controlar inflación, estalló la burbuja y en realidad había mucha gente que no podía pagar los créditos, pero que los bancos pudieron hacer esto dado que se bursatilizaron las deudas de las personas. ¿A quién se le atribuye ese error? Básicamente desde mi punto de vista, pienso que fue un manejo de la administración de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se relajaron los controles y las regulaciones financieras en términos de, por ejemplo, lo que podemos hablar, ¿a quién le otorgas un crédito? No siempre podemos otorgar un crédito sin regulación y además se les permitió que esos créditos malos se transfirieran a un mercado secundario. Entonces, básicamente, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con la cuestión de innovación financiera no regulada. O sea, no es que la innovación financiera sea mala per se, es decir, el emitir tarjetas de crédito o dar créditos no es malo, sino que debe haber una supervisión y control. ¿Hubo imprudencia en el sector financiero? Hubo imprudencia y además hubo lo que podemos llamarle riesgo moral. Las personas en el mercado secundario en Wall Street incurrieron en abusos en los cuales ellos sabían que estaban transmitiendo bonos basura, chatarra. Entonces sí hubo básicamente el sector financiero norteamericano. ¿Por qué estos errores de la economía de los Estados Unidos, como usted señala, nos afectan a países latinoamericanos que son distantes, obviamente, de la primera potencia? Porque básicamente el motor de crecimiento a nivel mundial viene siendo Estados Unidos, ¿no? La demanda de bienes a nivel internacional con esta globalización de Estados Unidos es enorme. Entonces nuestra dependencia hacia ofrecer bienes y servicios a la economía norteamericana es enorme y por lo tanto tenemos contagios por varias fuentes. Por ejemplo, exportaciones. Nosotros, claro, los países latinoamericanos, exportamos materias primas o exportamos bienes manufacturados a Estados Unidos. Por el otro lado dependemos de remesas, por el otro lado dependemos de turismo, flujos de personas, de trabajadores, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas, esos son los mecanismos a través de los cuales se filtran o se contagian estas crisis. Desde su criterio, ¿cuáles serán los países de Latinoamérica más afectados por esta crisis? Básicamente los que tengan más relación con Estados Unidos y relación en términos de exportaciones, de producción y flujos de capital, en este caso, por ejemplo, remesas, ¿no? Como Ecuador, la relación con los migrantes, y con Europa, que tiene, por ejemplo, con España, y este tipo de remesas van a disminuir, ¿no? Economista Armijos, buenas noches. ¿Cuál es la implicación que tiene esta crisis mundial en nuestro país? Principalmente resumiría en tres que son para mí las más graves. Uno, el tema del petróleo. Todos los precios de los commodities, que es decir, de las materias primas, han bajado. Y cuando existe una dependencia en nuestro presupuesto, como en el caso ecuatoriano, del petróleo y que bajó de $120 a $40, efectivamente nuestro presupuesto está desfinanciado. En segunda instancia es el tema de las exportaciones, que ya lo mencionó el doctor Sánchez. Nosotros aproximadamente vendemos a Estados Unidos el 60% de nuestros productos. Al estar en una crisis Estados Unidos, una recesión, efectivamente nos va a comprar menos, es decir, van a bajar nuestras exportaciones. Y lo tercero es el tema de los flujos de las divisas por los migrantes. Existen desempleos fuertes, está subiendo del 6, 7 hasta el 10 en algunos estados en Estados Unidos.
hay desempleo y por ende también va a haber desempleo para nuestros migrantes en Estados Unidos y en Europa y por ende disminuirán las divisas hacia nuestro país. ¿Se podría prever un retorno masivo de migrantes desde esta perspectiva? Es difícil poder tener un claro panorama de aquello, pero definitivamente lo que sí estamos seguros es de que nuestros migrantes allá comienzan a tener problemas, pero claro, también están en la encrucijada de a qué vienen acá, porque acá también no es que van a encontrar empleo. Entonces yo lo que creo es de que efectivamente va a haber problemas, no sé si existirán venidas masivas de migrantes, pero yo creo que sí vamos a tener problemas de los migrantes que están allá, de su permanencia allá, y efectivamente habrá gente que tenga que regresar. Si se nos acabó la lotería del crudo, ¿qué nos queda para financiar los gastos? El gobierno de alguna manera es claro que ya ha dado algunas pautas en el sentido de que tiene problemas de liquidez y por ende está tratando de ver cómo soluciona en corto plazo este problema de liquidez fuerte. Está apostándole a una ley minera que supuestamente en los próximos años traerá flujos al país. Esperemos que se dé y que se hagan las cosas bien. Y adicionalmente el gobierno está tratando de ver cómo financia a través de los bonos que ha sacado a través del Seguro Social, y entiendo que está negociando algunos créditos para poder aumentar el gasto fiscal, es decir, el gasto público, de esta manera controlar la recesión del país. Desde su perspectiva de catedrático universitario, ¿la política económica del presidente Correa es correcta? Yo creo que ha tenido algunos aciertos, pero también algunos desaciertos. Lamentablemente, yo creo que uno de los problemas más graves es de que este gobierno ha vivido en permanente campaña política, y cuando un Estado está en permanente campaña política definitivamente no puede tomar decisiones bien hechas y bien de manera técnica, porque siempre tiene que estar apegado a que si una decisión económica me quita o me da votos. Entonces yo creo que ha estado bastante limitado por aquello, y yo no estoy en acuerdo en algunas políticas de carácter populista que ha tomado el gobierno. Doctor, ¿cuál es su evaluación de las políticas económicas del gobierno ecuatoriano? Como comentaba el economista Armijos, pienso que el manejo que se ha tenido algunos aciertos, por ejemplo, en términos del manejo de distribución del ingreso, ¿no? Que esto en realidad se traduce en mayor demanda y un mayor crecimiento económico, y algunos apoyos que se han dado, ¿no? Que se han otorgado. Ahora bien, en términos de política, de manejo político, sí pienso que hay algunas errores, algunas fallas, ¿no? En ese sentido. ¿Cuáles fallas? Bueno, en términos, bueno, nosotros en México tuvimos algún problema similar con un presidente anterior, Vicente Fox, que se enfrentaba mucho, ¿no? En lugar de cohesionar los objetivos hacia una ruta económica, era complicado. ¿Se podía prever un efecto tequila para el Ecuador o no necesariamente? No es necesariamente lo mismo que el efecto tequila, más bien en realidad de lo que estamos hablando es de que sí va a haber una transmisión de esa crisis mundial, seguramente. ¿Qué sectores cree usted que en Latinoamérica van a ser notablemente afectados en el tema de empresas, básicamente? Los sectores, pues, básicamente el sector financiero, que es el que más va a resentir la crisis, y obviamente las manufacturas, ¿no? Por la reducción en la producción de exportaciones. En el caso de Ecuador, sé que ustedes tienen una producción más alta en materias primas, es uno de los bienes, entonces ese sector va a ser muy afectado. ¿De verdad los mercados latinoamericanos están globalizados o aún les falta? Yo creo que las ciudades grandes que básicamente lograron encadenarse hacia afuera, ¿no? Con las exportaciones, son los sectores que realmente están encadenados. No todas las economías. En México, por ejemplo, solamente hay algunos sectores, algunas áreas geográficas que están muy encadenadas a Estados Unidos, otras no. ¿La crisis, ya llegamos al punto más fuerte de la crisis o todavía falta que nos golpee aún más? No, yo creo que la crisis, aproximadamente 2 años, va a ser el impacto lo vamos a estar resintiendo en los próximos 2 años. Este año que viene va a ser muy fuerte, el próximo va a empezar a diluirse el impacto, el shock de esa crisis, pero aún así, digamos, va a ser algo largo el periodo. ¿Por qué se dice que cuando Estados Unidos se resfría, América Latina le da pulmonía? Bueno, porque en realidad ellos son más autónomos en términos productivos. Nosotros generalmente somos economías más dependientes, nuestros productos dependen de que nos compren. En la economía norteamericana ellos generalmente desarrollan tecnología, ¿sí? Tienen un mayor manejo de este tipo de cuestiones y por lo tanto generalmente tenemos una menor autonomía económica. ¿Hay posibilidades que a futuro, superada la crisis, tengamos esta autonomía económica? En realidad yo creo que para superar la crisis económica hay que tomar medidas a nivel gubernamental en dos áreas.
corto plazo y largo plazo, sin que sean exclusivas. Es decir, en el corto plazo los gobiernos lo que deben de hacer es una política activa, política fiscal y monetaria activa para recuperar la demanda, que es el principal problema, y el empleo. En el largo plazo, obviamente los gobiernos no deben de perder de vista que lo que hoy día pesa a nivel mundial en esta economía globalizada es la competitividad. Entonces lo que debemos hacer es generar capital humano, invertir en nuestra población, educarla, ¿sí? Tratar de encaminar una ruta hacia generar esa competitividad, esa productividad que nos va a permitir insertarnos en los mercados mundiales, además de una política de demanda. Entonces, corto y largo plazo al mismo tiempo. Economista Armijos, para finalizar este primer bloque, ¿hay una conciencia en los ecuatorianos de lo duro que es la crisis y de lo que nos afectará? Yo creo que sí, yo creo que a nivel mundial está claro de que el mundo vive una recesión y no solo es problema del Ecuador, es problema de todo el mundo. Las economías más grandes son las más afectadas realmente, los datos son espeluznantes, el nivel de desempleo a nivel mundial está creciendo, los déficits fiscales se están deteriorando constantemente, los precios de los mercados de los bancos más grandes como Citibank, por ejemplo, que era imposible pensar que hubiera tenido problemas, han caído en más del 90%. Entonces, efectivamente, yo creo que ya los ciudadanos comunes, incluso de nuestro país, se dan cuenta de una recesión. ¿Y por qué? Porque ya estamos pasando de una crisis financiera, que es especulativa, como muy bien lo ha explicado el doctor Sánchez, ya a una crisis en el sector real. Ya la comenzamos a vivir realmente por el tema de los precios, por el tema de la falta de liquidez en los hogares, en las empresas, los desempleos que aumentan también en nuestra economía. Entonces, efectivamente, yo creo que los ciudadanos comenzamos a ser conscientes de que efectivamente vivimos una recesión y tenemos que prepararnos Después para de la banca, el sector más sensible en nuestro país será la construcción de viviendas, por ejemplo. Yo creo que es uno de los más sensibles porque es uno de los que venía creciendo y que de alguna manera estaba generando empleo. Y efectivamente el sector inmobiliario, el sector de la construcción depende mucho del tema de los créditos. Muy bien lo oíamos a los gerentes de los bancos que ahorita están muy cautos, es decir, están restringiendo el crédito. Entonces, al restringir el crédito, efectivamente también restringimos actividades como el tema de la construcción. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Por favor, manténganse en sintonía. Somos la Universidad Católica de Loja. Somos la Universidad Católica de Loja. Estamos más cerca de la gente. Estamos más cerca de la gente. Tenemos la mejor tecnología para educación. Tenemos la mejor tecnología para educación. Innovamos en procesos educativos. Lideramos procesos de calidad en educación. Lideramos procesos de calidad en educación. Servimos efectivamente a la comunidad. Brindamos la formación que el país necesita. Brindamos la formación que el país necesita. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Y gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria, de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Segundo bloque de Punto de Vista, a nuestros invitados se suma el doctor Ignacio Ayestarán, profesor principal de la Maestría de Filosofía para el Mundo Contemporáneo de la Universidad del País Vasco. Actualmente lidera el área de responsabilidad social de las empresas y gestión de la ética en la Universidad del País Vasco. Pero antes de escuchar las reflexiones de nuestros invitados, veamos el segundo reportaje de hoy relacionado con la disminución de las remesas de los migrantes.
Otro factor que ha incidido en la crisis económica del Ecuador es el descenso en las remesas que envían los emigrantes, pues ha registrado una baja del 7.7%. Si vemos nosotros los informes del Banco Central, las reservas, las remesas del sector externo han caído bárbaramente y nosotros, Loja, que si bien es cierto en los últimos 20 años también dependemos de esas reservas porque tradicionalmente era otra área la que migraba, ¿no es cierto? Pero Loja, pues la aprobación de Loja tuvo un incremento importante, sobre todo a Europa, y esas divisas pues también vienen bajando. Las remesas, la disminución de remesas no es de ahora tampoco. La disminución de remesas ya vino siendo anterior, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las personas ya empezaron a no enviar su dinero, sino justamente a invertirlo en España, en Italia, en Nueva York. A partir de noviembre, diciembre, enero, estamos creciendo la morosidad. Hemos venido creciendo, es decir, esas remesas que nosotros, pues, a nuestros clientes, muchos clientes pagaban y estaban esperanzados en esas remesas para poder pagar los préstamos que tenían acá, sobre todo para un área importante con la que trabaja la cooperativa, que es el área de vivienda. Ya estamos viendo retrasos. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para enfrentar esta crisis? Yo creo que hay que analizar primero las medidas fiscales que se han tomado. O sea, el hecho de que no tengamos los ingresos suficientes, el hecho de que hayamos experimentado un déficit en la balanza comercial, ha llevado al gobierno también a tomar medidas, ¿no? Y una de las medidas que me parecen adecuadas son el hecho de restringir las importaciones a través de los aranceles, porque así se puede, uno, provocar una mayor producción interna, dos, provocar un mayor consumo de nuestros productos nacionales. Eso hace que haya un efecto multiplicador. Si bien es cierto que el gobierno a través de mandatos ha logrado, de disposiciones del Banco Central, ha logrado que las tasas de interés bajen, sobre todo para sectores importantes, que es el de vivienda, estamos hablando del 11 y pico, de consumo estamos hablando del 16, que son las tasas que manejamos nosotros acá, este rato están congelados por 6 meses, pero de todas maneras todo esto afecta a la economía porque realmente ya hemos bajado rubros importantes que no están afectando solamente a las cooperativas, está afectando a todo el sistema financiero. Los créditos en las entidades financieras no son tan sencillos, pues para otorgarlos se analiza mucho la capacidad de pago de los solicitantes. Ya las personas para obtener créditos lo piensan porque tienen que analizar su capacidad de pago. Lógicamente que estamos chequeando la capacidad de pago, ¿no es cierto?, para poder colocar. Entonces tenemos que ir viendo la capacidad de pago, de que tratar de que lo que prestamos nosotros se los recupere oportunamente. ¿Afecta esta crisis a las cooperativas de ahorro y crédito? ¿Existe la confianza todavía en las entidades financieras? Pero estuvimos recientemente una Asamblea Nacional de Cooperativas controladas por la Superintendencia que se llevó adelante la semana pasada. De los informes se ve que el sistema cooperativo siempre ha sido sólido. No tuvo la crisis que tuvo la banca, ¿no es cierto? Entonces, eso ha determinado que realmente nuestro medio en el que trabajemos siga la confianza. Doctor Ayestarán, buenas noches, bienvenido. Desde su perspectiva, ¿la crisis económica mundial es el resultado de la irresponsabilidad social en el manejo de empresas? Por lo menos en un gran sector sí. Pero también yo creo que han fallado normativas sociales, controles de auditoría y luego ha habido un exceso de confianza, que justo es lo que ha traído ahora, es un nivel de desconfianza en el mercado, ¿no? ¿Exceso de confianza en qué sectores? En todos los sectores, básicamente, ¿no? Primero ha habido un exceso de confianza en el propio sector financiero a la hora de invertir en bolsa y capitalizar las propias empresas. Luego ha habido también un exceso de confianza en los bancos a la hora de conceder créditos. Luego ha habido un exceso de confianza también en los propios clientes que han creído que con su nómina podrían pagar las deudas, especialmente en créditos para la vivienda, y al final todo eso ha generado
una burbuja, ¿no? que ha optado ahora por estallar de alguna manera, basada en un endeudamiento general de las familias y del consumo ordinario, y justamente ahora viene el efecto contrario, ¿no? Desconfianza para el mercado, los bancos no quieren conceder créditos, tampoco se quiere conceder créditos, que ese es un problema grave, sobre todo en Europa, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que mantienen el tejido productivo en un gran nivel y que dan bastantes puestos de trabajo, y ahora el nivel de desconfianza lo que hace es no invertir. Primero, no se conceden créditos, el propio consumidor y los trabajadores no quieren tampoco arriesgarse, aparte están ahogados y asfixiados, y eso contrae todo el mercado, ¿no? Al haber desconfianza en la banca comercial, ¿hacia dónde se irán los clientes de este sector? Pues es difícil, no tienen una salida clara, por lo menos en Europa, ¿no? Porque hay algunos créditos de carácter estatal, sobre todo en España el caso de ICO, pero también no es suficiente para intentar regenerar otra vez el tejido productivo y económico, para que sobre todo las pequeñas y medianas empresas se puedan lanzar. Los bancos han cortado drásticamente, aunque las cifras todavía dicen que no son muy elevados los recortes, pero en la práctica sí que son bastante notables, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de conseguir crédito ahora. Doctor Sánchez, ¿dónde cree usted que irán a parar los pequeños ahorros de las personas de la clase media de Latinoamérica? Al gasto. Definitivamente van a tener que gastar sus ingresos, ¿no?, para sobrevivir, sobre todo con la magnitud del desempleo que va a haber y bajas en salarios, definitivamente van a gastar. Algunos expertos han dicho que una de las alternativas personales para salir de la crisis sería el ahorro. ¿Hay posibilidades para la clase media de América Latina para ahorrar? Digamos, la capacidad de ahorro de por sí en las economías latinoamericanas nunca fue muy alta. Claro. Hoy día, al menos en los próximos 2 años, esa capacidad se va a ver mermada enormemente, ¿no?, dado los ingresos y la escasez de empleo. Doctor Ayestarán, ¿cuál ha sido la respuesta de Europa frente a la crisis? Pues desde mi punto de vista, por desgracia, respuestas de hace 50 años, ¿no? Es decir, ir poniendo parches económicos, pues damos un aval a los bancos para que, porque claro, los bancos tienen un problema también de liquidez, porque las deudas que tienen contraídas las familias, los créditos de vivienda, ahora no aportan dinero y tienen el riesgo de que tengan pérdidas contables y que se puedan además contabilizar de una manera clara, ¿no? Hay gente que está devolviendo las llaves del piso, claro, al propio banco. O sea, los bancos además ya no quieren más pisos porque también el precio de la vivienda ha caído. Entonces, eso al final supone contabilizar una pérdida, ¿no? También, por otro lado, además del aval a los bancos, por ejemplo, se ha dado pequeñas inyecciones de dinero, por ejemplo, al sector de la automoción, del automóvil, de los carros, ¿no? Pero son, si uno se para a pensar, soluciones de hace 30 o 40 años, ¿no? Pequeños parches económicos que quizás para esta gran crisis global económica y financiera no son suficientes, pero tampoco está claro qué solución se puede aportar. ¿Qué pasará con los países más pobres del mundo mientras dure la crisis? Pues al final se va a arrastrar, ¿no?, el problema a otras partes del planeta. Para empezar, sobre todo en Europa y en España en concreto, la emigración va a sufrir, ¿no? La construcción ha caído drásticamente, hay 1 millón de viviendas sin vender todavía en España, con lo cual el stock de viviendas durante unos cuantos años se va a quedar bloqueado. Los bancos no conceden ya crédito a las empresas constructoras porque está saturado el mercado, y eso automáticamente, ya para empezar, hablando de las remesas que pueden enviar los emigrantes o los migrantes a sus tierras de origen, se va a cortar de una manera drástica, ¿no? Empieza a haber regulaciones de empleo en grandes empresas, en plantillas ligadas a la automoción, etcétera, etcétera, ¿no? ¿La idea del desarrollo sostenible se mata con la crisis, muere con la crisis? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Ahora hay 2 posibilidades con el desarrollo sostenible. O quién quiere todavía estrangular más la inversión en desarrollo sostenible, o quién también reivindica, y esta sería la parte interesante, que aprovechemos la crisis para buscar nuevos modelos de inversión, nuevos modelos de economía, y el desarrollo sostenible justo va a ser una de esas posibilidades, ¿no? Buscar nuevos nichos de mercado, nuevos modelos de innovación, energías renovables, nuevas posibilidades de gestión, y yo creo que ese debería ser el buen enfoque, porque eso será lo que nos va a garantizar también salir de la crisis. Doctor, ¿se mantiene la idea del desarrollo sostenible para los países de Latinoamérica pese a la crisis? Yo creo que sí, pero inclusive es
demasiado importante pensar que esta crisis debe ser el parteaguas para pensar en un nuevo modelo de desarrollo económico mundial, en el cual no nos debemos de preocupar exclusivamente por el crecimiento económico, sino además crecimiento económico en términos de la restricción que nos imponen nuestros recursos, ¿no? Y su renovabilidad y la herencia que le vamos a dejar a las generaciones posteriores, ¿no? Hoy día creo que ya se debe de pensar en términos de incluir siempre esa variable, ¿no? Hasta hoy día se ha ignorado ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, Estados Unidos no quiso participar, ¿no?, en el protocolo de Kioto, y hoy día se está replanteando esta idea porque en realidad creo que ya el patrón de crecimiento que ha llevado la economía en los últimos siglos... ¿Qué implica esa no participación? Implica que hoy día es más rentable, era más rentable para Estados Unidos mantenerse fuera del protocolo y no contribuir con su parte en la preservación del planeta. Y sigue siendo más rentable no hacerlo, pero tenemos que buscar maneras para generar los incentivos a nivel mundial para que sean rentables para todos los países, los desarrollados y los no desarrollados, participar todos juntos, porque las tendencias mundiales y la contaminación que se está generando, la capa de ozono y todo esto, sería insostenible en 100 años. Economista Armijos, ¿ya hay una estimación de cuánto hemos perdido mundialmente en esta crisis? Bueno, no creo que haya una estimación real o se pueda dimensionar a ciencia cierta el perjuicio económico que ha habido a nivel mundial, pero definitivamente lo que se espera es muy grande. O sea, lo que ya se ha visto, lo que se ha perdido, es realmente impresionante. Hablo, por ejemplo, en el sector financiero, las pérdidas que lleva esta crisis son realmente impresionantes. Los bancos tienen una pérdida increíble, los bancos más grandes del mundo que tenían hace meses una solvencia increíble, y justamente por esa desregulación y esa falta de controles que hubo en los mercados, sobre todo los países desarrollados, desataron esto, ¿no? Entonces yo no me atrevería a dar una cifra, pero la cifra es grande. Todos conocemos y sabemos que la cifra es muy grande y definitivamente es una de las crisis más fuertes después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos para enfrentar la crisis son correctas? ¿Podrían mejorar? Yo creo que han sido correctas en su gran mayoría, pero todavía no han sido suficientes. El tema de bajar la tasa de interés de la Reserva Federal al 0,25, incluso está pensando ya al 0, es una medida coherente, pero que no ha sido suficiente todavía, porque todavía no logra controlar el problema de la crisis. Está teniendo medidas de todo tipo en el sector productivo, ha salvado bancos justamente para que no impliquen el sector real más fuerte, pero los niveles de empleo siguen creciendo, la recesión es fuerte en la economía norteamericana, entonces yo creo que el nuevo gobierno norteamericano tiene que todavía fortalecer sus políticas económicas para controlar su crisis interna y obviamente que repercuta ese control en toda la economía mundial. Doctor Sánchez, ¿la crisis representa una oportunidad, puede representar una oportunidad para los países de Latinoamérica? Claro que sí. En realidad de lo que estamos hablando aquí es que se pueden replantear, ¿no?, los modelos de crecimiento al interior de las economías. ¿Ese replanteamiento dependerá mucho de las acciones que se tomen en Estados Unidos? De entrada sí, en el corto plazo sí, porque la recuperación de la economía norteamericana de inmediato se traduciría en que las economías latinoamericanas nos moviéramos, ¿no? Entonces en realidad sí está condicionado, pero también debemos, es lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, el corto plazo sin perder nuestra visión de largo plazo. O sea, en el corto plazo tenemos que llevar a cabo medidas muy similares de expansión, de políticas, un poco de intervención para poder retomar la senda de crecimiento, pero sin dejar de tomar en cuenta que tenemos que empezar a ver estas cosas en el largo plazo: salud, educación, sustentabilidad de ese crecimiento económico, formación de nuestra población, capacidades, etcétera, ese tipo de cuestiones que no podemos dejarlas de lado aún hoy día. ¿Qué pasará con el impacto de la crisis con países que tienen gobiernos diferentes, por ejemplo Cuba, Venezuela, Bolivia en gran medida? Bueno, ahí depende mucho del contexto, ¿no? Yo creo que los países que tengan la visión para readecuarse a las nuevas condiciones que estamos viviendo hoy son los países que en los próximos años veremos que son los que van a emerger, ¿no? En este caso, las decisiones de estos países, bueno, tendrían que encaminarse también a ver hacia largo plazo que tenemos que ser competitivos, que tenemos que insertarnos en el mercado mundial, pero además tenemos que defender nuestros recursos y además promover la equidad económica. ¿Qué pasará con los países que decidan no insertarse al mercado mundial? Bueno, definitivamente se van a rezagar, ¿no? Y eso se traduce en pobreza, desigualdad y problemas
internos, ¿no? Gracias. Vamos a hacer nuestro segundo corte comercial. Al volver, nuestros expertos nos darán algunas alternativas sencillas para solventar la crisis. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Y gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria, de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. En el tercer y último reportaje de hoy en Punto de Vista, algunas personas vinculadas con el sector financiero nos hablan de algunas alternativas para enfrentar la crisis. ¿Cómo enfrentamos la crisis las personas naturales? ¿De qué forma podemos sobrellevar estos momentos? Hay que sacarle provecho a esta crisis, ¿no es cierto? Creo que es una oportunidad para ser positivos. Debemos, así como la banca ha sido prudente, nosotros también debemos ser, como personas naturales, debemos ser prudentes también en nuestros gastos, ¿no? Comprar obviamente lo necesario, tratar un poco por el momento de dejar los bienes suntuarios o de lujo, ¿sí? Y más dedicarnos un poco a cubrir las necesidades básicas que tiene nuestro hogar, nuestras familias, etc. Que esto es más importante, y no quiero olvidarme, tratar de tener un ahorro, ¿sí? Un ahorro, para que ese ahorro sea justamente un contingente para futuras inversiones o futuras emergencias que uno tenga. En estos momentos sería una imprudencia seguir en esa carrera del consumo, ¿no es cierto? Depende mucho de nuestros análisis, de nuestros ingresos, ¿ya? Y de nuestras necesidades. Yo creo que en este momento hay que priorizar, ¿sí? Saber qué está primero para dedicarle al gasto, ¿no es cierto? Tenemos salud, tenemos educación, tenemos vivienda, no podemos ahora darle como prioridad uno al consumo. Uno, no dejemos de producir no solo productos primarios, sino productos ya de consumo, productos de fabricados, industrializados, ¿no? Eso hace que se genere una mayor producción en el campo universitario. Ahí está el hecho de incentivar a la población a que genere nuevos productos. Una persona no puede salir como profesional a buscar un empleo, sino a ser emprendedor, a generar más empleos. Doctor Sánchez, ¿se va a producir un nuevo orden mundial en la economía? Más que un orden mundial, lo que sí siento que va a ser que va a haber una reestructuración de la forma como se lleva la política económica, ¿no? y el manejo a nivel mundial y local de toda la administración, ¿no? De cómo se lleva. ¿Qué va a pasar con las transnacionales? Las empresas transnacionales definitivamente van a dejar de invertir en países extranjeros hoy día, al menos en los próximos meses, porque dada el acceso a recursos y los riesgos que hay son muy altos, ¿no? ¿Y qué impacto tiene eso en América Latina? Obviamente menor crecimiento económico y aumento en los problemas internos de los países. ¿Qué pasará con el mercado inmobiliario en América Latina? El mercado inmobiliario en América Latina no fue tan afectado. En realidad el problema fundamental estuvo en Estados Unidos, sin embargo también al disminuir los ingresos, la capacidad adquisitiva, el mercado inmobiliario se va a ver afectado en sus ventas, ¿no? Economista Armijos, dentro de los estudios económicos se ha propuesto, hay una tendencia de cambiar de moneda. ¿Qué tan viable es eso? Definitivamente la dolarización en nuestro país, que entiendo a lo que te refieres,
Definitivamente se sustentaba por las divisas que venían, por lo que habíamos hablado anteriormente, por los precios altos del petróleo, por las remesas de los migrantes. Al no tener esos flujos de divisas hacia nuestro país y por vía exportaciones, efectivamente se comienza a complicar el esquema de dolarización. Ahí viene ya la creatividad, las buenas políticas y las buenas decisiones gubernamentales para poder sostener la dolarización. Y me refiero a que tiene que el gobierno mantener la liquidez que requiere un país. Definitivamente yo creo, y es clarísimo, de que hay peligro en el cambio de la moneda. El Ecuador, a partir del año 2000, ya vamos 9 años, se ha sostenido justamente porque de alguna manera se han dado algunos temas positivos para que la dolarización funcione en nuestro país. Pero definitivamente con la crisis financiera mundial y con los problemas de liquidez que está teniendo ya el Ecuador, efectivamente se ve en peligro el esquema de dolarización. ¿La propuesta es volver al sucre o no necesariamente? No hay una propuesta clara, no creo que se vuelva al sucre, pero independientemente de a qué moneda se vuelva, se va a volver a una moneda débil. Yo creo que una de las ventajas que teníamos en dolarización es que estábamos con una moneda fuerte. Efectivamente también con sus inconvenientes, que es renunciar a una política monetaria. Pero independientemente, repito, a qué moneda volvamos, vamos a volver a una moneda débil. ¿Hay posibilidades que el gobierno ecuatoriano haga, por ejemplo, una reducción en el gasto fiscal? Yo creo que no, más bien todo lo contrario, apunta a que exista un aumento en el gasto público. Yo creo, bueno, todos los estados, todos los gobiernos apuntan a controlar la recesión vía decisiones expansivas en política monetaria y sobre todo fiscal. Y prueba de ello es nuestro gobierno. Nuestro gobierno en los últimos meses ha tenido un aumento en su gasto público fuerte, para controlar la recesión. El problema es de que hasta dónde aguanta ese gasto público fuerte si es que no tenemos los ingresos que teníamos anteriormente. Entonces yo no creo que vaya a disminuir el gasto público, más bien yo creo que el gobierno está pensando en ver cómo financiar y mantener el gasto público que tiene actualmente. ¿La crisis nos obligará a hacer recortes presupuestarios? ¿En qué áreas serán estos recortes? ¿A nivel empresarial? A nivel del gobierno, básicamente. Por supuesto, yo creo que está comenzando ya a haber de hecho recortes, y yo creo que el Estado comienza a recortar algunos rubros, sobre todo no le va a quedar más en el sector social, y de hecho ya lo está haciendo. Pero yo creo que más allá de los recortes, el Estado lo que tiene que hacer es ver cómo tiene más ingresos para poder financiar, porque nuestro presupuesto de hecho ya es limitado, claro. Entonces no lo puede recortar más al presupuesto. Podrá hacer parches en un lado y otro, pero no va a ser suficiente si es que no tenemos un aumento en los ingresos, y lamentablemente ¿La inversión en educación está en riesgo? Por supuesto, pero yo creo que el gobierno tiene que ser lo suficientemente inteligente para tratar de repercutir de menor manera posible en áreas como la salud y la educación, que yo creo que son claves para el capital humano de las naciones, ¿no? Pero efectivamente se va a ver afectada, y de hecho se está viendo afectada ya los sectores salud, educación. Doctora Yesterán, ¿la crisis representa una oportunidad para enraizar conceptos de responsabilidad social en las empresas, por ejemplo? Yo creo que sí, que es un buen momento intentar demostrar que la ética es rentable. Ya sabemos que desde luego la falta de ética también puede ser rentable, ¿no? Porque en fin, claro. Hay muchas fórmulas de enriquecerse o de caer en el lucro excesivo, pero es un buen momento también para tomar conciencia de la responsabilidad social. De hecho, grandes fallos en auditorías, desde Enron hasta ahora, vienen también por una falta de escrúpulo en la gestión de responsabilidad social. Entonces, sobre todo en Europa se ha tomado conciencia de que esa debe ser la medida más allá de lo que pide la legislación. O sea, por supuesto está toda la legislación de cada uno de los países, de las propias directrices que marca la Unión Europea, pero luego se quiere también que las empresas sean motores de la sociedad civil. Y esa es una idea muy bonita, es decir, la empresa es una organización económica que al mismo tiempo impulsa a la comunidad. Entonces, se abre ahí todo un abanico de posibilidades de desarrollo económico, pero también de desarrollo social, de desarrollo ecológico, y yo creo que este es un buen momento también para volver a recordar esa faceta. ¿Está interesado el gobierno en trabajar en conceptos de responsabilidad social? Sí, allá se creó una comisión de expertos, en España en concreto, impulsada por el propio gobierno, y participaban universidades, los sindicatos, agentes de empresa.
también la propia patronal y además de los propios parlamentarios de todo el arco político que hay en España. Y luego también Bruselas también está coordinada de alguna manera con España en este tema. Entonces sí que allá se ha tomado como una de las misiones que debe tener ahora una empresa, y además es un plus diferencial. Justamente en un momento de crisis, cuando empecemos otra vez a remontar, habrá que pedir un diferencial, y entonces ya no basta con tener una ISO 14000, una ISO 9000 de calidad, sino también, dígame usted, que hacen responsabilidad social. ¿El concepto de responsabilidad social se ha preocupado, ha tocado el tema de los migrantes latinoamericanos? En principio, dentro de los indicadores, si es sobre todo una memoria extensa, tiene que aparecer el papel del inmigrante, pero tampoco es una cuestión que se haya enfatizado demasiado hasta ahora, ¿no? Más está enfocado a un enfoque o a una perspectiva transversal, por ejemplo, participación de la mujer, igualdad de oportunidades. Entonces, en la medida en que el emigrante participa ahí, dentro de igualdad de oportunidades, sí que se le puede enfocar cuál es su problemática, ¿no? Pero desde luego de momento no ha habido grandes esfuerzos, porque quizás también yo noto una cierta separación entre Europa y América Latina en esta cuestión, aunque cada vez hay más organizaciones que buscan cooperación en temas de responsabilidad social. Yo echo en falta todavía algún organismo vinculante que pudiera unir experiencias y desarrollar trabajos conjuntos, ¿no? Doctor, ¿las empresas latinoamericanas están trabajando con conceptos de responsabilidad social? ¿Les atrae el tema? Es un tema poco manejado en México todavía. De hecho, la microempresa estaba empezando a tener un auge, pero hoy día con la crisis ha decaído, pero no es un tema muy manejado todavía. ¿Por qué? Pienso porque son incipientes, muy incipientes, tienen poco acceso al financiamiento. Últimamente el gobierno había tratado de incentivar, ¿no?, a la microempresa con microfinanciamiento, etcétera, pero es una sección del aparato productivo en México todavía muy pequeño y que no ha logrado despuntar, y hoy día ha sido aún peor, ¿no? ¿Qué pasará con los créditos de consumo de los latinoamericanos en un tiempo de crisis? Bueno, de entrada el acceso al crédito, al consumo va a ser cada vez más limitado, ¿no? Y las personas que generalmente tradicionalmente piden créditos de ese tipo, dadas las tasas de interés y los ingresos van a restringirse, ¿no? ¿Qué consejos le daría usted a un latinoamericano común de la clase media para enfrentar la crisis desde lo personal? A nivel familiar yo pienso que lo ideal es pues tomar en cuenta cuál es nuestro presupuesto el día de hoy y en los próximos meses, ahorrar lo más posible, pero también yo pienso que una de las formas de salir siempre es invertir, pero invertir en capital humano. Yo pienso que lo que debemos hacer a nivel familiar es no solo pensar en enfrentar la crisis hoy día, sino educar a nuestros hijos, ¿sí? Buscar salidas, iniciar un pequeño negocio, etcétera. Este tipo de cuestiones que, bueno, muchas veces pensamos que son difíciles sin la ayuda del gobierno, pero creo que es una manera de salir, ¿no? Yo he visto muchos casos muy exitosos en México de personas que con muy limitados recursos se ha podido hacer, ¿no? Entonces yo lo que sugeriría es, no solo es bueno ver el día de hoy, sino también estar mirando hacia largo plazo, ¿no? Economista Armijos, ¿qué pueden hacer los lojanos para enfrentar la crisis con optimismo? Yo creo que principalmente debemos actuar con responsabilidad. Ya nos decían algunos de los panelistas, limitarnos en el gasto, pero sobre todo yo también creo que las crisis se deben apalear con producción. O sea, creo que debemos ser lo suficientemente creativos para producir más en las labores que hacemos. Yo creo que el lojano común también tiene que preservar su lugar de trabajo, su empleo, para los que tienen, y de alguna manera ser mucho más eficientes, ser más productivos y producir más. Es, yo creo, que la única forma de salir bien de la crisis. Yo creo que las crisis normalmente también son oportunidades para esforzarnos más, para trabajar más, para producir más, como personas naturales y como estados. ¿Es momento para apostar a la microempresa, por ejemplo, en Loja? Por supuesto, yo creo que siempre es momento para apostar a la microempresa. La microempresa en muchos países ya se ha convertido en esos pequeños motores generadores del desarrollo económico de las naciones. Yo creo que el momento de las transnacionales pasó, son importantes, seguirán siendo importantes, pero quienes generan empleo en las economías como las nuestras son justamente las pequeñas empresas. Y sí es momento definitivamente
en crear, y el gobierno debe ayudar y apoyar a la creación de microempresas justamente para que se produzca más y con eso aparear la crisis, ¿no? Doctora Ayestarán, desde su perspectiva, ¿qué tan afectado ha sido el sector migrante ecuatoriano, si es que lo conoce, con la crisis? Pues le ha afectado gravemente, ¿no? En España en concreto no hay perspectivas de trabajo rápido en estos momentos, la construcción se ha venido abajo, el propio Gobierno de España ha impulsado el retorno dándoles una pequeña cantidad económica para que puedan reincorporarse otra vez a Ecuador si así lo desean y puedan, con lo poco que hayan conseguido ahorrar, intentar generar proyectos otra vez aquí en Ecuador, pero sí que le ha castigado y le va a castigar. Yo calculo que 2009 y 2010 van a ser 2 años muy malos en España para generar empleo. Como ciudadano español, ¿cuál sería su recomendación a las familias lojanas que tienen migrantes en España? Bueno, pues no es fácil, pero que tengan paciencia, ¿no? Sobre todo también un mensaje optimista querría transmitir, y es que si la economía está en crisis, las personas no están en crisis. Entonces lo que tienen que buscar perdón, es un mayor ahorro en la medida posible, aunque ya quizás es un poco tarde, pero que busque una economía un poco con un colchón digamos, de dinero o de plata para que puedan mantenerse en estas condiciones tan malas. Ahora, desde luego, que consuman el mínimo posible, y yo intentaría generar nuevos proyectos en Ecuador. Es decir, sobre todo microcréditos, microempresas, ahí va a estar la salida. Si luego en un futuro pueden volver a España, que vuelvan, por supuesto, pero ahora mismo yo creo que el buen momento es intentar insertarse en Loja, ¿no? Recuerde que la crisis es un fenómeno mundial que usted puede, en lo personal, enfrentarlo con optimismo. Reducir los gastos suntuarios y apostar por la inversión en educación son una de las alternativas. Gracias por honrarnos con su atención de siempre.